sinapsis? Químicas y eléctricas. Entonces son las sinapsis químicas, las sinapsis eléctricas. Vamos a hablar de la sinapsis eléctrica, que es cortico, para ya centrarnos en las sinapsis químicas. ¿Qué es la sinapsis eléctrica? La sinapsis eléctrica se da cuando dos células vecinas están conectadas entre sí por medio de uniones estrechas, que son unas uniones por medio de uniones comunicantes o uniones gamma. ¿Qué característica tienen estas uniones? Pues que hace que se genere una vía entre los dos citoplasmas y que si una célula se despolariza, esos iones pueden atravesar fácilmente a la célula vecina y despolarizar rápidamente la otra célula. Entonces, acá no tenemos hendidura sináptica, pues no tenemos neurotransmisor, no tenemos receptor. Es una conexión directa entre los dos citoplasmas de dos células vecinas. Entonces, esas uniones comunicantes o uniones GAP están conformadas por estos canales, que están formados por estas proteínas que se llaman conexinas, que me forman un conexón, que es un tubo, que es prácticamente un canal, que se une con el conexón de la célula vecina, de la membrana de la célula vecina, y me forma un canal directo que comunica los dos citoplasmas. Entonces, esa es la sinapsis eléctrica. ¿Listo? Es una sinapsis que es bidireccional, que es más rápida, que no requiere receptor, neurotransmisor. Entonces, son sinapsis que se dan, por ejemplo, en músculo cardíaco, en músculo liso, porque necesitamos que, si hay un estímulo en un sitio, rápidamente todo el músculo se despolarice al mismo tiempo, como en corazón, por ejemplo. Entonces, son sinapsis que nos sirven para eso. Ahora nos vamos a centrar en la sinapsis química. Entonces, la sinapsis química, como vimos, es la unión entre una neurona y una célula blanca. Y esa unión es mediada por un neurotransmisor. Sabemos que hay muchas formas de transmitir un mensaje en el organismo, pero cuando hablamos de sinapsis, ese mensaje es transmitido por un neurotransmisor liberado por una neurona. ¿Listo? ¿Qué es lo que diferencia de los otros tipos de comunicación? Por ejemplo, un regulador paracrino es cuando libera una molécula de una célula vecina que actúa en su célula cercana. ¿Listo? Entonces, esto es un regulador paracrino, pero aquí no hay una neurona, sino es la comunicación entre dos células cercanas. O una hormona, que es cuando en un tejido se libera una molécula que viaja por sangre hacia un sitio distante. Entonces, es una comunicación hormonal, pero ahí tampoco tenemos una sinapsis. Entonces, digamos que la sinapsis se caracteriza porque siempre hay una neurona y hay un neurotransmisor generando esa comunicación. Entonces, en la comunicación siempre tenemos un transmisor, que es la neurona presináptica, que es la que libera el neurotransmisor, y una neurona o una célula postsináptica, que es la que recibe el mensaje y la que recibe ese neurotransmisor. Tenemos entonces aquí la sinapsis entre dos neuronas. Tenemos en cada neurona, pues tenemos las dendritas, que pueden ser como sitios de recepción del mensaje. Tenemos el soma o cuerpo celular, donde se puede dar la integración de las diferentes señales que están entrando. En el cono axónico sabemos que tenemos el punto gatillo, que es donde se define si con la sumatoria de todos los estímulos que están llegando a la neurona se genera un potencial de acción. Y el axón con las terminales nerviosas. Entonces acá, por ejemplo, vemos una sinapsis entre una terminal nerviosa, un terminal axónico presináptico, y la dendrita de una célula, de una neurona postsináptica. Entonces acá tenemos una hendidura sináptica, seguramente la liberación acá de un neurotransmisor, donde se va a dar entonces esta comunicación entre dos neuronas. Entonces, la comunicación se puede dar entre axones y dendritas, entonces ahí hablamos de sinapsis axodendríticas, o entre axones y el soma celular, entonces sinapsis axosomáticas, o entre axones y axones, las sinapsis axoaxónicas. Entonces podemos tener diferentes sitios donde se da esa comunicación.
esta imagen. Punto 1, llega el potencial de acción a la terminal nerviosa. Punto 2, se abren los canales de calcio sensibles al voltaje, porque hay que entender por qué se abren. Pues se abren porque llegó el potencial de acción. Como ellos se abren por cambio de voltaje, entonces. Tercer paso, entra el calcio, se asocia con proteínas sensibles al calcio, proteínas receptoras de calcio. Paso 4, entonces induce el anclaje y fusión de las vesículas para que se dé la liberación del neurotransmisor por exocitosis. En ese proceso de anclaje de las vesículas con la membrana terminal nerviosa se da gracias al complejo Snell, que es un complejo proteico donde tenemos unas proteínas filamentosas que hacen parte de la membrana de la vesícula y otras que hacen parte de la membrana de la terminal nerviosa. Entonces, no en cualquier sitio se da la exocitosis, hay unos sitios activos, que son sitios que están, digamos, equipados con lo necesario para hacer ese anclaje de las vesículas y que se dé la fusión y la exocitosis. Entonces acá tenemos esas proteínas del complejo Snell. Entonces de la parte de la vesícula tenemos sinaptobrevina, sinaptocarmina, en esta parte tenemos sintaxina, SNAP25. ¿Listo? Aquí entra otra proteína que es la que nos va a ayudar a hacer como este primer anclaje entre esos grupos de proteínas para hacer el acercamiento de la vesícula. Posteriormente entra otra proteína que es esta en azul, que como que se cierra bien y se da ya como la unión entre las dos membranas para que se pueda dar la fusión y posterior exocitosis. Cuando se da el potencial de acción que entra el calcio se une a una de estas proteínas y favorece ya como el cierre final y la fusión de las dos membranas para que salga el neurotransmisor por exocitosis. Digamos que eso es en grande como el proceso en el que se da el anclaje, fusión y exocitosis del neurotransmisor. Entonces, rápidamente, entre sinapsis química y sinapsis eléctrica, ¿cuáles son las diferencias? La velocidad están en contacto directo. La velocidad, la distancia entre las terminales. Este es bidireccional, este es unidireccional. Aquí necesitamos neurotransmisores, receptores para esos neurotransmisores, acá no. Acá hay conexones, pues acá no. La química es unidireccional. La química es unidireccional. Sí, sí. Muy bien, la eléctrica es más rápida, que es lo que les decía, es cuando necesitamos que rápidamente todo músculo se contraiga a la vez, necesitamos que la señal se transmita rápidamente. La química, pues podemos tener que cuánto neurotransmisor se libera, dependiendo de cuánto se libera y cuántos receptores se unen, pues es la señal cómo se va a dar, o sea, puede ser algo muy modulado, ¿sí? Acá podemos tener otras sinapsis que pueden modular qué tanto neurotransmisor se libera o qué tanto no. Entonces digamos que es una sinapsis que se puede regular mucho, que tiene diferentes efectos en la célula, dependiendo también el neurotransmisor a qué tipo de receptor se une. ¿Listo? Como veremos más adelante. Entonces, pues podemos tener la unión entre dos neuronas, como una neurona sensitiva con una neurona del sistema nervioso central, o la unión entre una neurona motora y músculo esquelético, o la unión entre una neurona del sistema nervioso autónomo con células de músculo cardíaco, músculo liso o células glandulares. Entonces son diferentes tipos de sinapsis con diferentes células blancas. Entonces, por ejemplo, una neurona sensitiva puede transmitir una señal de entrada mediada por un potencial de acción
hace una sinapsis con una interneurona en sistema nervioso central, esa señal se transmite a una neurona motora y esa neurona motora transmite la señal a un músculo efector o una célula efectora, que puede ser glándula, músculo. Entonces yo puedo tener las sinapsis divergentes o las vías divergentes en la cual una neurona puede ir haciendo sinapsis cada vez con más células blanco, con muchas más neuronas. Este es el ejemplo, por ejemplo, que vemos en la unidad motora, que una neurona motora hace sinapsis con varias fibras musculares, varias células de músculo esquelético, no con una solamente. O la vía convergente, cuando muchas neuronas hacen sinapsis cada vez en un número reducido de neuronas. Esto es algo que se da en el sistema nervioso central para funciones de alta precisión, por ejemplo, de alta coordinación y precisión, se dan estas vías convergentes. Entonces, esa señal que se transmite es recibida por esa neurona o esa célula postsináptica como un potencial postsináptico, ya sea de tipo excitatorio o inhibitorio. ¿Qué significa eso? Que si esa señal genera en la célula receptora una despolarización, vimos que la despolarización lo que hace es acercar esa célula al umbral. Entonces, eso se considera una señal de tipo excitatorio porque tiende a acercar a esa célula al umbral y aumenta la probabilidad de generar un potencial de acción. A esto, cuando no es potencial de acción, entonces lo podemos llamar un potencial postsináptico de tipo excitatorio. Cuando lo que se genera en la célula es una hiperpolarización que aleja la célula del umbral, que hace menos probable que se genere un potencial de acción, pues lo vamos a llamar un potencial postsináptico de tipo inhibitorio. ¿Listo? Pues se puede llamar, como habíamos dicho, un potencial local agudo, subliminal, o sea que sabemos que no son potenciales de acción, pero cuando hablamos de potencial postsináptico excitatorio, pues ya sabemos que es una despolarización, por ejemplo. O inhibitorio, pues sabemos que es una hiperpolarización. Entonces tenemos que la neurona está recibiendo millones de estímulos a la vez. Pero si vemos solo un estímulo, digamos que en este sitio se recibe una señal, ese estímulo genera una despolarización porque en ese punto digamos que genera la entrada de sodio. Pero a medida que se va alejando en espacio o que va aumentando la distancia con respecto al estímulo, digamos que esa señal se puede ir debilitando porque pues los iones pueden ir saliendo de la célula. Hay siempre canales de fuga por donde los iones pueden fugarse. Entonces esta imagen lo que nos está mostrando es esto, que entre más cerca se esté al estímulo, pues mayor intensa va a ser la señal, pero a medida que nos vamos alejando del estímulo, esa señal puede ir disminuyendo. Vamos a analizar en grupos unas gráficas que les voy a pasar antes de ponerlas acá para que ustedes las socialicen ya cuando yo se las proyecte acá. Entonces, pueden hacer grupos de 4, son 36. O sea que pueden ser 9 grupos de 4. ¿Listo? Si no estoy mal, si me bien.